Bueno, continuando con nuestro libro de Hans Olav Lahlum, Satélites, vamos ya a la parte final. Patricia no estaba de humor para cumplidos. Se quedó inmóvil en la silla unos segundos más. De repente dio un puñetazo en la mesa con una fuerza inesperada. Estábamos tan cerca. Una persona de un cinismo, una maldad y un egoísmo superlativos que dispara a una mujer embarazada en su propia casa y espera hasta verla morir agonizando con su hijo no nacido, está a punto de salirse con la suya, y encima con una herencia enorme. Pensé para mis adentros que el problema era aún mayor. Patricia estaba a punto de perder una batalla contra una joven. ¡Mande! Ok. Contra una joven de su edad, que además podía caminar y tenía todas las posibilidades del mundo a su alcance. Esa sensación se vio reforzada con su siguiente comentario. Me siento como te sentiste tú cuando corrías tras ella. La veo frente a mí, pero no consigo alcanzarla, aunque le vea la cara e incluso sepa su nombre. No había mucho más que añadir, así que nos quedamos sentados en silencio unos minutos más. Patricia tenía lágrimas en los ojos cuando por fin se encogió de hombros desvalida. Pero ya no puedo sacarle más jugo a este asunto. Y si yo no puedo, nadie más podrá. Ha sido astuta y ha tenido suerte. Los hechos no nos dan pruebas en su contra. Así que no te queda otra que dejarme llorar tranquila por esa tragedia. Ya sabes dónde está la salida. No hace falta que te acompañe, véate. No tenía ningunas ganas de dejar a Patricia en tal estado de desesperación, pero su voz era clara y no tenía nada que decir que pudiera animarla. Cuando cerré la puerta al salir, me sobrevino una idea. Me detuve un instante y después di media vuelta y me asomé con timidez a la sala. Me encontré una visión inesperada. Patricia estaba apoyada boca abajo en la mesa. Estaba tan quieta y tan silencioso que temí que de alguna misteriosa manera hubiera perdido también la vida. Por suerte oí que sollozaba. Salí de puntillas sin hacer ruido y llamé a la puerta. Unos segundos más tarde, Patricia me dijo que pasara. Cuando entré, se había sentado en la silla de ruedas, pero estaba encorvada y con aspecto sombrío. Me pareció que tenía los ojos rojos y me quedé esperando junto a la puerta. Hay un pequeño episodio que tienes que ver o que tiene que ver con María Irene Sheldrew, pero no he querido mencionarte antes. Tal vez debería contártelo ahora, aunque no creo que se pueda sacar nada de ahí. Mientras lo decía, miré hacia otro lado, deseando no ponerme colado como niño. Cuando me giré, vi que la actitud de Patricia había cambiado por completo. Estaba sentada muy recta en la silla de ruedas, casi de puntillas y apoyada hacia adelante en la mesa. Pues siéntate y suéltalo de una vez, dijo con tono brusco. Así que me senté y se lo solté. Se me hizo raro empezar con la frase «He bailado con María Irene». Patricia puso los ojos en blanco, pero por suerte solo dijo lo siguiente. En principio resulta alarmante, pero en la práctica no sé si nos será muy útil. Cuéntame con mayor detalle posible lo que dijo, cómo lo dijo y qué sucedió. Patricia se quedó sentada en silencio y muy concentrada mientras le conté la historia. Entonces se dibujó una discreta sonrisa en su rostro. Todavía habría que ver si bastaría como prueba de un juicio, pero hay un detalle muy interesante en eso que me has contado
que justificará un nuevo interrogatorio, apuntó. La tengo al alcance de la mano, añadió, y se frotó las manos satisfecha. Si cae, caerá víctima de sus exageradas ambiciones, concluyó con una risita estruendosa y antipática. Capítulo 5. Hasta ahora todo es comprensible, aunque sea trágico y lamentable. La idea tan equivocada que tiene mi madre sobre el amor y su deseo de aumentar mi parte de la herencia la llevaron a cometer un asesinato y a intentar cometer otro más. Estoy muy disgustada por ello, como es normal, pero no entiendo por qué me has llamado y qué esperas que diga. María Irene me miró con ojos de cordero degollado desde su lado de la mesa en la sala de interrogatorios. Lo mismo hizo el abogado Everardo Ronin, Jr., que estaba junto a ella. Hasta el abogado policial me miró inquisitivo. El problema es que, en primer lugar, tu madre no pudo llevar a cabo el asesinato ella sola, tal y como lo escribió. Tenemos un testigo que afirma que la puerta del coche estaba cerrada. Es imposible que una persona que estaba dentro de mi campo de visión consiguiera abrir la puerta, subirse al coche, arrancar el motor y marcharse antes de que yo la alcanzara. El significado de esas palabras le fue calando a los tres poco a poco. María Irene asintió pensativa. La verdad es que has pensado en todo, pero tampoco puedo ayudarte con esto. Lo siento. Ahora que lo dices, no dudo de que mi madre pudiera tener un cómplice, pero no tengo ni idea de quién puede haber sido. Que yo sepa, no tiene ningún amante secreto, ni amigas que puedan haber ayudado a hacer algo así. Exacto, le dije. El silencio que reinaba en la sala de interrogatorios era cada vez más pesado. María Irene había comprendido a qué me refería, pero esperó un buen rato antes de reconocerlo. ¿Quieres decir que quien conducía el coche tenía que ser yo? Es absurdo. Ni siquiera tengo carné. Es cierto, mi cliente no tiene carné, dijo con aplomo el abogado Ronin. Hice como si no lo hubiera oído y miré a María Irene. No quiero decir que condujeras tú el coche, sino que lo conducía tu madre y que tú cometiste el asesinato. Esta vez el abogado policial y el de la defensa reaccionaron de inmediato. María Irene, por el contrario, se quedó impasible unos segundos y después hizo una mueca exagerada. Esta conversación se está volviendo más y más absurda por momentos. Nunca he cometido un delito. Resultaba convincente. Percibí cierta incredulidad en el rostro de los abogados y me apresuré a continuar. Es posible que no hubieras cometido un delito antes, pero esa noche cometiste un asesinato. He estado lo suficientemente cerca de ti para conocer tus pasos, que por cierto se parecen a los de tu difunto hermano. Además, eres la única persona a quien Yvonne Jensen habría dejado pasar. Llamaste a la puerta y te invitó a entrar. Sacaste la pistola, le pegaste un tiro y te quedaste ahí esperando a que la pobre mujer falleciera. Dejaste ahí la pistola a sangre fría y te escondiste en cuanto llamé a la puerta. 3 pares de ojos observaba a María Irene. Ella me mantuvo la mirada, con una tranquilidad y una seguridad en sí misma que me sacaba de mis casillas.
Con todos mis respetos, esto no es más que una especulación descabellada y sin ningún tipo de base. Cuando este horrible suceso tuvo lugar en Sorum, yo estaba en casa en Gularsens, metida en la cama. Por supuesto, estaba sola, así que la falta de testigos no debería ser ninguna sorpresa. El abogado Ronin intervino de inmediato para socorrer a su cliente, con el ampuloso estilo al que nos tenía acostumbrados. Estimado inspector jefe, permítame que señale que está profiriendo unas acusaciones muy graves, con una base casi inexistente. Parece que nos encontramos ante la clásica situación en la que el juez se verá obligado a elegir entre su palabra y la de mi cliente, en cuanto a si ella se encontraba o no en el lugar de los hechos. Y de acuerdo con los principios fundamentales de la ley, la palabra de mi cliente tiene el mismo peso que la suya. Permítame asimismo que le pregunte por qué se le ha presentado esta acusación a mi cliente con anterioridad si afirma que la identificó la noche misma del asesinato. Asentí con la cabeza. Una pregunta muy pertinente, abogado. La respuesta es que aún no estaba clara la colaboración de la madre y estábamos esperando a tener pruebas más contundentes de las que ahora disponemos. Los tres me miraron sin mediar palabra. La sorpresa se reflejó en los ojos de María Irene, que levantó una ceja. Saqué la pistola. Les mostré que quedaban 6 balas en la recámara y la apoyé en la mesa. Esta es el arma homicida. Las 2 balas que faltan son la que mató a Yvonne Jensen y mi disparo disuasorio cuando perseguía a la asesina. Tú y tu madre encontrasteis el arma escondida en el pasadizo de Chelderup House. La usasteis sin saber que es la misma arma que utilizó tu padre para asesinar a otros 2 miembros del grupo de la resistencia al que pertenecía. María Irene negó decidida con la cabeza. No sabía que mi padre hubiera disparado a ningún miembro de la resistencia durante la guerra y nunca había visto esa pistola hasta ahora. Tampoco tenía conocimiento de la existencia de ese pasadizo hasta esta mañana. Proseguí en cuanto ella dejó de hablar. Es más que probable que no supieras nada de los crímenes que cometió tu padre durante la guerra, pero no es cierto que no hayas visto esta pistola antes, como tampoco lo es que no hayas estado en el pasadizo secreto, dije, e hice una pausa dramática. Tal vez recuerdes que en un momento más temprano de la investigación te concedí un baile en tu dormitorio. Los 2 abogados me miraron de nuevo atónitos. María Irene asintió, con un atisbo de sonrisa en los labios. Con esta ruptura de las prácticas habituales de la investigación, esperaba conseguir pruebas para el caso y así lo hice. Saqué del maletín un nuevo objeto y lo dejé en la mesa. El diamante rojo y la cadena de oro brillaron a la luz. Me podrás reconocer que entonces llevabas puesto este diamante, ¿verdad? María Irene comprendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. Miró primero el diamante y después a mí y después de nuevo al diamante. Se le oscureció la mirada, pero no le tembló la voz al responder. No, te tiene que estar fallando la memoria. Nunca he visto ese collar y por supuesto nunca lo he lucido. El silencio en la habitación se hizo irrespirable. En el momento en que acabó de hablar, me quedé mirándola con una mezcla de horror y deleite. La joven María Irene Chaitrup mentía sin inmutarse, justo como esperaba que lo hiciera. Seguí con el plan de Patricia. Tal vez ni tú ni tu madre supierais
que se trata de un diamante muy valioso que lleva desaparecido desde 1915, cuando tus abuelos recibieron una cuantiosa suma de dinero del seguro al declarar que alguien se los había robado. Pero lo que sí sabes es que lo llevabas puesto cuando bailaste conmigo. Estaba escondido en el pasadizo secreto, junto con la pistola con la que cometiste el asesinato. Te lo llevaste de ahí sin que lo supiera tu madre. María Irene negó de nuevo con la cabeza y me repitió aún con la voz firme y sin una gota de sudor en las mejillas. No puedo más que insistir en mí, no puedo más que insistir en mí más firme. No, nunca había visto esta pistola, nunca he estado en el pasadizo secreto y nunca he visto este collar. La voz del abogado Ronin no sonaba tan segura, pero aún mantenía la firmeza. Sin embargo, seguimos en una situación en la que es su palabra contra la de mi cliente, igual que hace un rato, y la palabra de mi joven representada no es menos creíble que la suya. Asentí sonriente. Claro que no. Siempre que su cliente pueda darnos una explicación creíble sobre por qué se han encontrado sus huellas en el collar. La expresión silencio sepulcral es la más adecuada para describir la situación. 3 pares de ojos se volvieron hacia María Irene. Ella se quedó inmóvil, como si estuviera muerta. Miré el segundero del reloj de pared. Cada segundo que pasaba parecía un minuto. 40 interminables segundos después, María Irene se volvió hacia su abogado. ¿Tengo que responder a esa pregunta ahora mismo?, le preguntó. No, de ninguna manera está obligada a responder las preguntas del inspector jefe en este momento y lugar. El abogado Ronin rompió el tenso silencio que se había creado entre nosotros. Sin embargo, me veo obligado a advertirle de que, de cara a un futuro juicio, su incapacidad para darle una respuesta pertinente al investigador jefe puede percibirse como un grave problema. El reloj de pared avanzó 50 segundos más. María Irene hizo 2 veces ademán de disponerse a decir algo, pero ambas veces se detuvo sin mediar palabra. Debería haberme preparado para una posible explosión. Sabía por experiencia que la gente puede reaccionar de forma muy violenta a una situación de presión, y sabía que la madre de María Irene tenía un temperamento muy fuerte, pero ella se mostró aparentemente tranquila y controlada, con el rostro relajado, por lo que me pilló desprevenido cuando tiró el colgante con furia y agarró la pistola. El abogado de la defensa y el policial se refugiaron bajo la mesa. María Irene se levantó y dio 3 pasitos hacia atrás, sin quitarme la vista de encima. Los ojos le brillaban con tanta fuerza que temí que fueran a saltarle chispas. Por un instante volví a sentir el mismo deseo de tener contacto físico con María Irene, que había sentido hace un par de días en su dormitorio, pero todo había cambiado en tan solo 48 horas. Primero había matado a otra mujer joven y después me había mentido a la cara sin mostrar ningún tipo de compasión. Cuando vi su verdadero yo, egoísta y despiadado, solo quise quitarle el arma de la mano y retorcerle el brazo por la espalda. Reviví por un momento aquel instante de mi último caso en el que de repente me vi mirando de frente el cañón de una pistola cargada.
A pesar de la incomodidad instintiva, me sentía satisfecho y triunfal. La blanda máscara de hierro de María Irene por fin se había hecho añicos. Le salían chispas de los ojos y la mano le temblaba por el peso de la pistola. Cuando por fin rompió el silencio, la voz también le temblaba. Nunca me habría imaginado que pudieras ser tan astuto, me dijo, con un delicioso tono de desesperación. Disfruté de la situación, aparentemente peligrosa, y le di las gracias a Patricia para mis adentros antes de responder. En este caso, también me estás infravalorando, ahora mismo, porque he sido lo suficientemente astuto para cambiar las balas por otras vacías antes de dejar el arma homicida a tu alcance, le respondí con una tranquilidad imponente. El ambiente de la sala pasó de la tensión a la calma en cuestión de segundos. Me quedé sentado observando el brillo amenazador de los ojos de Patricia. Entonces me levanté y le tendí la mano para que me entregara la pistola. Ella titubeó unos segundos antes de dármela. Ya no le temblaba la mano, y por un segundo me pareció ver una sonrisa en sus labios. Me senté tranquilo, impresionado por mi propio control corporal. Sentía un deseo imperioso de abalanzarme sobre María Irene y desposarle las manos a la espalda. En lugar de sucumbir a él, mantuve la calma y disfruté de mi triunfo en silencio, y sobre todo cuando vi que María Irene volvía a tomar asiento. Entonces me di cuenta de que el abogado policial también había vuelto a su puesto. En ese preciso momento, el abogado Ronin se asomó por el borde de la mesa y me dijo lo siguiente con una voz muy controlada. Dado los últimos acontecimientos, tal vez lo mejor para todas las partes implicadas sea que yo mantenga una breve conversación a solas con mi cliente. Asentí. Con un gesto amable, me llevé la pistola y con otro gesto le indiqué al abogado policial que me acompañara. El diamante y la cadena de oro estaban junto a la puerta. Me agaché con discreción y lo recogí al pasar. El abogado policial y yo nos quedamos de pie junto a la puerta. Me felicitó por cómo había llevado la investigación. Al principio me limité a responder que había sido un caso trágico y complicado, con muchas piezas que por fin habían acabado por encajar. Cuando me dio la enhorabuena, por cuarta vez le dije que estaba satisfecho con mi trabajo. En ese preciso momento, el abogado Ronin nos indicó con un gesto que podríamos entrar. Para evitar futuros malentendidos, me gustaría confirmar que el resultado de esta investigación no tendrá ninguna consecuencia en el reparto de la herencia de Magdaleno Chaltrú. Se ha demostrado que mi cliente no ha tenido nada que ver con la muerte de su padre ni con la de su hermano. Yvonne Jensen no era heredera y el feto no estaba sujeto a ningún derecho de ese tipo hasta su nacimiento. Primero, miré con horror y fascinación al abogado de la defensa y después al policía que asintió con la cabeza, gesto que le devolví sin mucho convencimiento. Una vez aclarado este punto, a mi cliente le gustaría confesar el asesinato de Yvonne Jansen y cooperar con la policía para desvelar todos los detalles que pudieran surgir. Se declarará culpable de asesinato. Sin embargo, nos gustaría citar varias circunstancias atenuantes, entre las que se incluyen la corta edad de mi cliente y el entorno especial en el que se crió, así como la conmoción por el repentino fallecimiento de su padre y su hermano. Según mi representada, fue su madre quien planeó el asesinato y quien la convenció para llevarlo a cabo, y esperamos que una nueva declaración de su madre así lo confirme. Mi sensación inicial de triunfo estaba dando paso a sentimientos más complejos. Había algo en la mezcla entre la voz del abogado y el rostro inexpresivo de María Irene
que me daba ganas de gritar de la frustración que sentía por su falta de tristeza y de otros sentimientos humanos, así como por el trato inhumano que había demostrado hacia Yvonne Jensen. El abogado prosiguió sin detenerse, como si ya estuviéramos en el juicio. La defensa pedirá, por tanto, una condena de 7 años de prisión, con la posibilidad de obtener la libertad condicional por buen comportamiento tras haberse cumplido 4 de ellos. Mi rechazo por la falta de humanidad que demostraba María Irene iba en aumento, pero al mismo tiempo sentía una admiración involuntaria por la compostura que demostraba. Cuando nos pusimos de pie, me tendió la mano y me felicitó por cómo había llevado la investigación. Enseguida añadió que no tenía nada contra mí a nivel personal y que le alegraría mucho que nos viéramos en circunstancias más favorables más adelante. Tenía la mano fría y seca. Retiré la mía antes de lo habitual y por alguna razón extraña, el olor a tabaco que había fuera de la sala de interrogatorios me resultó refrescante. Capítulo 6. ¿Qué andas haciendo? Ahí vienen, sí, ahí vienen, hombre. Capítulo 6. Qué boba fue después de todo. Patricia me dedicó su mejor sonrisa de satisfacción y sirvió un poco de coliflor en el plato. El reloj de pared marcaba las 11. Era la noche del sábado 17 de mayo, lo que era más importante, el día en que celebrábamos que habíamos vuelto a resolver con éxito la investigación de un asesinato. La adrenalina aún nos corría por las venas y ya íbamos por el plato principal de nuestra cena de celebración. Su principal error fue negar que hubiera visto el diamante en anteriores ocasiones, en lugar de la pistola. Si hubiera reconocido que se había llevado el collar del pasadizo y que se lo había puesto ese día, habría sido imposible relacionarla con la pistola y por tanto con el asesinato, pero supongo que en realidad no era tan inteligente, sino que había tenido suerte hasta hoy. Asentí con la cabeza. Esa noche habría aceptado cualquier propuesta de Patricia. Puedes estar más satisfecha de tu trabajo. Ha sido formidable. No solo has resuelto 3 muertes en apariencia inexplicables, sino también 3 asesinatos de los tiempos de la guerra. Patricia sonrió aún más. Y no olvides un caso casi fosilizado de fraude. El caso del diamante ha prescrito hasta tal punto que no queda nadie con vida en la aseguradora que lo recuerde, pero la verdad siempre sale a luz aunque le cueste varias décadas. Asentí en silencio con la cabeza. No pareces muy satisfecho, a pesar de que el caso está cerrado y todos los crímenes resueltos. Negué con un cabeceo. De los 10 invitados a la última cena de Magdaleno Chalderó, 2 han muerto, 2 están en la cárcel y 2 al borde de una crisis nerviosa. El diabólico plan del anfitrión de crear miedo y caos entre sus invitados ha funcionado a las 1000 maravillas. Patricia inclinó la cabeza hacia un lado y hacia otro pensativa. Sí y no. En realidad era un plan diabólico que se cobró la vida de algunos invitados y se la destrozó a otros. Está por ver cómo podrían seguir con su vida la señora Wendelove e Ingrid Chalendreau. Por otro lado, los supervivientes de la guerra, como las viudas Mona Bardén y Maja Carstensen, por fin han obtenido una respuesta a lo que sucedió aquella vez. Los años que les quedan serán más felices para Herlufsen y puede que también para Magdalena Chalendreau y el matrimonio Wendelove. Federico Chalderón quizá
no se lo merezca, pero podrá vivir aún más tranquilo de lo que lo ha hecho hasta ahora. Sandra y María Irene Chenderov tendrán que pagar por su avaricia y su egoísmo. Lo más trágico de todo ha sido la muerte de dos personas jóvenes. Llegamos a tiempo para salvar la vida y la herencia de Federico Chenderov, pero no para salvar a su hermano Leonardo Chenderov, que era más simpático que él, ni a la trabajadora y honesta Yvonne Jensen. Por desgracia, el destino de un investigador es que a menudo lo único que puede hacer es resolver los crímenes y hacer que los culpables paguen por ello. Normalmente es muy difícil resolver un asesinato antes de que se cometa. Era consciente de ello, pero aún no podía permitirme estar de buen humor. Patricia se dio cuenta y prosiguió. En cuanto a Magdalena Chatrou, se puede decir que su última gran jugada no le salió del todo mal. Lo que sí que fue un fracaso fue su gran actuación. Si contra todo pronóstico Magdaleno Chatrou pudiera vernos ahora mismo, ya fuera desde el cielo o desde el infierno, te juro que estaría maldiciéndonos de corazón por haberlo descubierto. En solo unos días, toda Noruega ha descubierto que Magdaleno Chatrou se suicidó y que además fue un criminal de guerra que quería sembrar la muerte y la destrucción entre sus familiares y amigos. Al final fue descubierto y juzgado por haber sido una persona despiadada, pero por desgracia ya era demasiado tarde. En cuanto a ti, seguramente recibirás la honra y el reconocimiento que mereces por tus servicios. Las últimas palabras de Patricia me animaron un poco. Sí, muchas gracias. Me resulta abrumador. No paran de llegar felicitaciones a pesar de que sea festivo, y sin duda me alegrará leer los periódicos del fin de semana, pero recuerda que he pasado una semana con estas personas y que las he conocido, a María Irene entre ellas. Me atormenta que a la responsable de un crimen tan grotesco le haya salido tan barato salirse con la suya. Yvonne Jensen y su hijo no nacido se han ido para siempre, mientras que María Irene será libre antes de cumplir los 25 y habrá ganado unos cuantos millones de coronas más gracias al asesinato. Patricia sintió con la cabeza, pero no dejó de sonreír. Es una paradoja, está claro. Parece que el caso se cierra con una condena muy leve y mucho más dinero del que se merece. Espero que te sirva de consuelo saber que has hecho lo que has podido y que no se ha salido con la suya. Te aseguro que cada día que pasa en la cárcel será una tortura para una depredadora como ella, y no creo que disfrute de la compañía en la cárcel de mujeres de Brentwood. Una vez que los periódicos se hagan eco del juicio, le queda un largo camino hasta encontrar al hombre de sus sueños, y lo que es más importante, no ha conseguido heredar todo el dinero ni la totalidad de la empresa, porque evitamos el asesinato de su hermano. Patricia tiene razón, pero aún así no estaba satisfecho con la situación. No se dejó intimidar y prosiguió tras una breve pausa. En medio de la tragedia, es un poco gracioso que María Irene fuera víctima de sus propias exageradas ambiciones. Intentó seducirte y lo que pasó es que al final le hiciste la cama en vez de meterte en la suya. Patricia soltó una carcajada y se abalanzó sobre el helado. Pensé que era una persona muy compleja, a pesar de su juventud, y que tras su aspecto impasible se había implicado mucho en este caso a nivel emocional. Yo estaba demasiado aliviado por el resultado del caso para seguir con el tema.
En lugar de eso, le pregunté a Patricia si había encontrado una respuesta a la pregunta de por qué yo seguía con vida. Se puso seria de repente, pero pocos segundos después se le dibujó una sonrisa pícara en los labios. Ese fue uno de los motivos por los que estaba convencida de que fue María Irene quien mató a Yvonne Jensen. No encontraba ninguna razón por la que Sandra Chedrup pudiera no haberte disparado en esa situación. Sin embargo, había dos motivos por los que María Irene Chedrup podía haber dejado atrás la pistola y salir huyendo. El primero es que le parecías tan guapo y atractivo que no fue capaz de disparar, y tal vez incluso aún esperaba que podría quedarse con toda la herencia y contigo entero. Asentí. Como explicación me parecía probable, y por qué no reconocerlo, bastante agradable. Y la otra posibilidad. Patricia tragó la última cucharada de helado y se inclinó en la silla. No te hagas el tonto, anda. La otra explicación es, por supuesto, que pensaba que eras tan ingenuo que nunca entenderías qué había ocurrido y pensaba que podía salirse con la suya. Esa explicación era mucho menos agradable, pero por desgracia también parecía posible, como tuve que reconocer para mis adentros. ¿Cuál de las dos teorías te parece más correcta? Patricia sonrió divertida y socarrona. Pero querido, alguna vez entenderás que odio estar equivocada y por lo tanto prefiero no airar mis conclusiones a no ser que esté muy segura que son ciertas. Además, se pueden combinar. Me creo más una teoría que la otra, pero María Irene es la única que puede darte una respuesta segura. No se lo querrás preguntar a ella, ¿verdad? Efectivamente, no quería preguntárselo. En ese momento pensé que a pesar de sus cambios de humor, Patricia estaba más adulta que el año pasado, tanto en el aspecto físico como en el psicológico. Me di cuenta a los 12 metros, me di cuenta a las 12 menos cuarto, cuando Beate entró con una botella de un excelente vino añejo francés. Yo me serví un par de dedos. Patricia se vio 2 copas y cada vez estaba más alegre. Después de la primera copa, señaló entre risas que le habría encantado estar en la sala de interrogatorios y haber visto a María Irene cuando se quitó la máscara y se le cayeron los pantalones. No recordaba haber oído antes esa expresión, así que sospeché que se trataba de una de las invenciones de Patricia. A eso de las 12:30 me acerqué a Patricia para darle un abrazo de despedida y me fijé en que de verdad había algo diferente en ella ese año. Patricia no se había desabrochado la blusa tanto como María Irene, el vestido. Hacía tan solo un par de días, pero se había abierto un par de botones. Pensé que a pesar de su discapacidad era una mujer hermosa. Cuando separé la mejilla de la suya, la miré un segundo a los ojos. Tuve la misma sensación que había tenido hace un par de días en Chedrup Halls, cuando bailé con María Irene. Chedrup. En ese momento supe que si hubiera intentado besar a Patricia, ella no se habría resistido, sino que por el contrario, me habría correspondido con pasión. La tensión del momento me dejó sin aliento durante unos segundos. Esta vez no llamó nadie a la puerta. Me retiré en el último segundo y le acabé dando un beso en la mejilla, en lugar de uno apasionado en la boca. Cuando pienso en este episodio, no me queda claro si lo que me detuvo fue la similitud de esa situación con la que había vivido con María Irene, la discapacidad de Patricia, nuestra diferencia de edad
o cualquier otra cosa que no alcanzo a comprender, pero el caso es que me detuve. Después salí de la habitación, más deprisa de lo que había planeado. Sentí la necesidad imperiosa de salir a la oscuridad de la noche y pensar en lo ocurrido. Como es natural, Patricia se quedó en su silla de ruedas, junto a la mesa puesta. Cuando la miré al salir, tenía una sonrisa más bonita que nunca. Con un discreto suspiro, me deseó un buen regreso a casa. A modo de despedida, añadió que no dudara en llamarla si creía que podía ayudarme con algún otro asesinato interesante, pero para entonces yo ya había cruzado el umbral hacia la seguridad de la noche oscura. Epílogo. En 1969 ya no llegaron más casos interesantes de asesinato a mi despacho. El resto del año lo pasé disfrutando de la fama de héroe que me había otorgado el caso Chalderú. La historia siguió apareciendo en los medios, especialmente durante el gran juicio que se celebró en otoño, que para mi frustración acabó con 7 años de cárcel tanto para María Irene como para Sandra Chalderú. Sin embargo, mi frustración ya había alcanzado su punto álgido antes de que empezara el juicio. El 7 de octubre de 1969 lo comencé leyendo el siguiente titular. Joven de 18 años, acusada de asesinato, se convierte en la mujer más rica de Oslo. Debajo había una foto de María Irene. La noticia contaba que su hermano, Federico Chalderú, que iba al volante de un coche demasiado grande y con demasiado alcohol en sangre, había fallecido en un accidente de tráfico cuando se dirigía a la playa desde un bar de Río de Janeiro. Con él, varios meses más tarde, desaparecía otra de las personas satélites invitadas a la última cena de Magdaleno Chalderú. Una vez que el juicio hubo revelado las circunstancias que rodearon la muerte de su exmarido y de su hijo y se publicaron en la portada de todos los periódicos, volvieron a ingresar a Ingrid Chalderú. Cuando llamé al hospital, me dijeron que no era un buen día para molestarla. Me ofrecí a llamar otro día y me respondieron que no era una buena semana ni un buen mes para hacerlo. Capté la indirecta y no volví a llamar. Peter Johannes Wendelove apareció de manera inesperada. El 3 de noviembre, el primer día del juicio, tenía el mismo aspecto de siempre y me estrechó la mano con la misma firmeza. La señora Wendelove, por desgracia, había pasado de estar aún peor a peor todavía. Me respondió cuando le pregunté. Tanto ella como Ingrid Chalderú estuvieron exentas de declarar en el juicio por motivos de salud. No pude evitar preguntarle si había estado en contacto con Magdalena Chalderú. Me respondió con concisión que se había disculpado en su nombre y en el de su esposa, y que ella había aceptado la disculpa. Peter Johannes Wendelove se mantuvo fiel a sí mismo. En mi opinión, era un hombre excepcional. Cuando le llamé para hacerle una serie de preguntas rutinarias, Hans Herlofsen me dijo que estaba mejor que nunca. Había dejado su puesto en la empresa de Chalderú y había encontrado un trabajo mejor pagado en una empresa de coches. Tenía 17.782 coronas en la cuenta corriente. Parecía que a pesar de todo, algunas de las personas satélites de la última cena de Magdaleno Chalderú habían encontrado una órbita mejor en un nuevo universo que se abrió ante ellos cuando se aclararon
las circunstancias que rodearon su muerte. Un día recibí una carta de Gates que me enviaba Mona Bardén para darme las gracias por mis tardías pero excelentes respuestas al asesinato de su esposo, y añadió una frase en la que me decía que por fin había limpiado el cuarto de su esposo. Me adjuntó una foto de su nieto que al parecer se parecía muchísimo a su abuelo. Unos días más tarde recibí una postal de Maja Carstensen de Roder Loca en la que me daba las gracias por haber salvado el honor y la memoria de Arlid Brandberg. En la postdata me decía que los hermanos de Brandberg, tras ver los titulares sobre el caso, habían dejado de exigir sus derechos de propiedad sobre el piso. El 10 de noviembre de 1969, yo mismo testifiqué contra Sandra y María Irene Cheletrú. Tuve que reconocer a regañadientes que María Irene había desempeñado muy bien su papel desde el banquillo de los acusados. Resultaba muy convincente en su papel de perpetradora arrepentida, que fue engañada por su madre. La prensa incluso llegó a fotografiarla con lágrimas en los ojos cuando habló del asesinato, pero cuando pasé por su lado para declarar, vi la sombra de una sonrisa de león en sus labios. Cruzamos la mirada durante un instante. Me pareció interpretar algo que ella nunca habría reconocido, que a pesar del disgusto que suponían el juicio y la condena, todo había valido la pena, porque había podido conservar la herencia al completo y tendría tiempo de hacer uso de ella cuando saliera de la cárcel. Por algún extraño motivo, no me resultó natural mantener el contacto con Patricia si no había una investigación que debatir con ella. Me pasé el otoño dándole vueltas a lo pronto que había descubierto Patricia la verdad sobre la muerte de Chenderov, padre e hijo, y cómo habría cambiado la historia si me lo hubiera contado todo antes del asesinato de Yvonne Jansen. En lo que respecta a María Irene, siempre le estaré agradecido a Patricia por haberme descubierto a tiempo su egoísmo y su carácter despiadado. Algunos días de noviembre llegué a pensar que Patricia había propuesto darme explicaciones sobre las primeras muertes con la esperanza de que María Irene cometiera un asesinato. Nunca barajé la posibilidad de preguntarle a Patricia al respecto. Estaba demasiado agradecido por la ayuda que me había prestado en mis dos primeros casos y demasiado convencido de que la iba a seguir necesitando en el futuro, por motivos sobre los que he especulado sin llegar a ninguna conclusión. Patricia nunca se puso en contacto conmigo por iniciativa propia. Nuestra apresurada y confusa despedida justo después de la medianoche del domingo 18 de mayo de 1969 fue la última vez que nos vimos, en la década de 1960. Pasaron varios meses del año 1970 hasta que un nuevo asesinato, un caso excepcional con un dramático comienzo, nos volvió a reunir. Prefacio del actor. Esta novela, escrita 35 años después de su muerte, es mi homenaje a la más original y brillante escritora de novela negra de la historia, Agatha Christie. Ni en mis mejores sueños diría que he alcanzado el nivel de las mejores novelas policíacas de Christie, pero en 2011 he intentado escribir con su estilo y su espíritu tanto la trama como el tiempo, el marco y el elenco de personajes. Para lograrlo me he basado en la visión de Christie sobre el bien y el mal, en la naturaleza humana, aunque solo encaje con mi visión personal en muy contadas ocasiones. Además, tanto en esta como en mi primera novela, Moscas, he intentado encontrar un nicho propio
dentro de la literatura policíaca, inspirándome en 3 escritores clásicos del pasado. Esta vez he escrito un argumento inspirado en las novelas de Agatha Christie, pero con una pareja de investigadores que recuerda más a las historias de Sherlock Holmes y Watson de Sir Arthur Conan Doyle, y más allá de la tradición británica de la novela negra que representa Doyle y Christie, he seguido los pasos del gran escritor francófano Jorge Simenón y he intentado combinar un misterio emocionante con una narración interesante sobre personas con destinos e historias de vida diferentes. Si mi novela policíaca Personas Satélites ha cumplido mis expectativas, se lo debo en gran parte a los buenos consejos que he recibido a partir del manuscrito original. Mi editora en Capelén Dram, Ana Flacker, de nuevo ha sido mi asesora fundamental. Pero también he tenido la suerte de recibir las opiniones de Andrés Heger y Nila Nordberg. 2.000 millones de gracias a mi extraordinario equipo de asesores personales por sus útiles comentarios, pequeños y grandes. Esta vez el equipo incluye a mis buenos amigos Mina Finstada Berg, Ingrid Baucols, Ellen O, etc. En esta ocasión, Mina se ha ganado el primer puesto en la lista, tanto por su entusiasmo por esta idea, donde los primeros borradores, hasta que la novela estuvo lista para salir imprenta, como para sus muchos e importantes comentarios sobre el idioma y el contenido. Para concluir, me gustaría transmitirle un agradecimiento simbólico a una persona que no he conocido nunca, a la cantante de éxito Lena Meyer Landrut, que el año pasado estuvo en Noruega. Su interpretación de la melodía pop Staletti me ha hecho compañía en las largas horas de escritura de esta novela y en parte me ha servido de inspiración para el título. Los lectores que así lo deseen encontrarán mis artículos sobre este libro y otros temas literarios en el blog de la editorial Capelén Dam de acceso libre, www.forlagsliv.no. Si algún lector tiene preguntas o comentarios sobre el libro, le invito a que me escriba a través de Facebook o a esta dirección de correo electrónico Hans Lund Katz. Muy bien. Ya por último, el primer libro que escribió Hans Olav Latum, Moscas, es el último. Dice: en un último piso de un edificio de Oslo se oye un disparo. Todos los vecinos se agolpan inmediatamente ante la puerta y llaman a la policía. Dentro de la vivienda hay un cadáver y el arma homicida. Es imposible que el asesino haya huido sin ser visto, así que todo apunta a que el culpable es alguien que habita en el edificio. Bueno, aquí concluimos la novela y es el fin de esta gran novela. Hasta luego.